Estamos grabando ya la última lección del nivel 1 para el G11. Sería la lección 16. Bienvenidos, chicos, a los que van a ver la grabación. Entonces, bueno, hoy vamos a terminar lo que sería este nivel, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la lección número 16, que habla sobre el past continuous, ¿verdad? En las lecciones pasadas em, vimos lo que fue el simple past, ¿verdad? En esta lección vamos a ver el past continuous, vamos a hacer un poquito de práctica sobre eso también y les voy a hablar de cómo vamos a trabajar el examen final. Este, la idea, chicos, con finalizando hoy es que ustedes tengan una semana de hoy hasta el otro miércoles para hacer el examen. Entonces, para que se unan a la clase de nivel 2 ya el próximo jueves, que sería 16, si no me equivoco. Pero ya ahorita en un ratito les hablamos sobre eso. Por mientras, entonces vamos a lo que sería la clase como tal, la lección número 16. Ok, voy a compartir la pantalla, voy a apagar mi cámara, porque se me queda pegado. Entonces voy a apagar acá. A veces mi computadora se queda pegadilla, entonces prefiero apagar la cámara. Ok, entonces por acá tenemos la lección número 16, que como les mencionaba es sobre past continuous. Vamos a ver lo que son las estructuras para las oraciones, ¿verdad? También para preguntas y además how to tell a story from a past event, ¿verdad? Cómo este, contar una historia en past continuous. Entonces, primero que todo, antes de entrar en past continuous, recordemos que era el present continuous, porque esto es más no, muy parecido a lo que es el present continuous. Entonces, recordemos un poquitico el present continuous. Vamos a ver algunos verbos por acá y algunas oraciones. They are jumping rope. She's listening to music. He is singing. They're riding a bike. Ahí me tapa el cuadrito por acá. She's hiding. They are exercising. Ok, tenemos algunas oraciones en present continuous. Vamos a ver qué más. She's climbing a tree. They're having a fight. She's laughing. He's throwing a ball. Y tenemos por acá. She's blowing the candles. They're having fun. They're playing outdoors. They're enjoying the pool. She's riding a horse. It's raining. Ok, entonces, estas son algunas oracioncitas en present continuous con algunos verbos nuevos que de hecho creo que no han visto. Entonces, por acá tenemos algunos verbos. Jumping, que viene de jump, saltar. Listen to, ¿verdad? Escuchar. Singing, cantar o cantando. Riding. Ride es el que damos para montar. Esto lo utilizamos cuando montamos a caballo, manejamos bicicleta o una moto, algún otro animal, ¿verdad? Este es el verbo que usamos cuando nosotros vamos en algún medio de transporte en esa posición como la de bicicleta, ¿verdad? Luego tenemos hiding, que viene de hide, que es esconder. Exercising, de exercise, ejercitarse. Climbing, eso es trepar, ¿verdad? Árboles, alguna cosa que sea así, como de trepar. Having a fight, have, tener. Laughing, em, reír. Throwing, viene de throw, lanzar. Luego tenemos blowing, viene de blow, que es soplar. Otra vez tenemos having. Enjoying, viene de enjoy, disfrutar. Riding, ¿verdad? Ya lo vimos, viene de ride. Playing viene de play, jugar, y raining viene de rain, que puede ser tanto lluvia como llover. Ok, entonces ahí tienen verbos nuevos para que los vayan añadiendo a sus listas de verbos, ¿verdad? Recuerden que siempre es bueno hacer nuestras propias listas de verbos para poder aprendernos los de forma más fácil. Ok, continuamos. Okay, what are you doing right now? You are watching this video. You are learning English. You are reading. You are breathing. Entonces, cuando estamos hablando de cosas que hacemos ahora mismo, eso es
present continuous. You are watching this video. Estás viendo este video. You're learning English. Estás aprendiendo inglés. ¿Ok? Entonces, esas acciones que nosotros hacemos en presente, pero continuamente, ¿verdad? O sea, que inician en el presente y continúan por cierto tiempo, ¿verdad? Esas son las de present continuous. Ahora, ¿cómo expresamos eso, pero en pasado? Porque en pasado también se da que una acción inicia y se da por algún tiempo. Entonces, eso sería el past continuous. Ok, vamos a ver, aquí dice que tenemos tres usos básicos para el past continuous o progressive, ¿verdad? Recuérdense que son dos formas de decirle, past continuous o past progressive, y es exactamente lo mismo. Ok, dice que para hablar de una acción en progreso a una hora determinada en el pasado. Por ejemplo, ayer a las 2 p.m. o 11 anoche a las 11. Ok, entonces, una acción que se dio a tal hora. Ujú. Pero fue una acción continua, o sea, no que empezó y finalizó, sino que por cierto tiempo se mantuvo desarrollándose esa acción. Además, dice, para hablar de dos o más acciones, igual en progreso en el mismo pasado, dice aquí. O sea, dos acciones que sucedieron por cierto tiempo en el pasado, como decir, yo estaba cocinando y estaba escuchando música. Ven, son dos pasados, perdón, dos acciones en pasado, pero que se estaban llevando a cabo progresivamente. Y además, to give context, dice aquí, para dar contexto de una historia, un cuento o una anécdota. Esto es muy interesante porque este tense nos sirve mucho para contar historias. Por eso es tan bonito, porque funciona para eso. Uno sí que siempre quiere andar contando lo que le pasó. Ese funciona muy bien. Ok, vamos a ver. Dice que aquí el present progressive, ¿verdad? El presente progresivo lo formábamos con un pronombre lógico o un sujeto, el verb to be y un gerundio, un gerund, que sería un verbo con ing, el present progressive, ¿verdad? ¿Qué pasa con el past progressive? Bueno, va a ser muy parecido. La única diferencia acá es que el verb to be va a estar en pasado. Siempre, siempre, siempre que nosotros queramos formar un tiempo progresivo o continuo, siempre vamos a tener que usar alguna forma del verb to be. ¿Por qué? Porque digamos en español yo digo, yo estoy comiendo, ¿verdad? Ese estoy es el verbo estar. ¿Y quién es el verbo estar en inglés? El verb to be. O por ejemplo, yo digo, yo estaba comiendo, tengo estaba en pasado, por lo tanto en inglés también voy a necesitar ese verb to be en pasado. Entonces, en este caso, ¿verdad? Que estamos en el past continuous, eso es lo que vamos a utilizar, el verb to be en pasado y además el gerundio. Entonces, recuérdense que acá vamos a tener como dos verbos, el to be y el principal. El verbo principal de la oración va a ser la acción que nosotros estemos desarrollando y ese es el que va a llevar la terminación ing. Que si no se acuerdan cómo era que se formaban los verbos con ing, vayan otra vez a la lección, creo que 13, que es donde vemos el present continuous y donde se les explica cómo es que se forman esos gerundios, ¿verdad? Esos verbos con ing. Okidoki, entonces vamos a tener un sujeto, un pronombre, el verb to be en pasado y un gerundio. Ok, ahora, ¿qué pasa con el verb to be? Recordemos que en pasado tiene dos formas, was y were. Was lo vamos a usar con los pronombres I, he, she, and it y lo que ellos sustituyan, ¿verdad? Por ejemplo, que he sabemos que sustituye los nombres de hombre, por ejemplo, Pedro, Pablo, ¿verdad? Juan. She va a sustituir entonces nombres de mujer, María, Rosa, Carolina, ¿verdad? It va a sustituir los objetos y los animales. Entonces, el perro, el gato, the cat, the elephant, the house, eso es lo que va a sustituir it. Entonces, I, he, she, and it van a ir con was y where va a ir con el resto. We, you y they, ¿verdad? Eso ya sabíamos cuando vimos el simple past en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, recordemos que tenemos que hacer esa diferencia. Entonces, vamos a ver ejemplos. I was playing outside. Entonces, vean que tenemos la estructura. I, pronombre o sujeto. Was, ¿por qué was?
Ese es el verb to be en pasado. ¿Pero por qué usamos was? Porque estamos utilizando pronombre I. Entonces, si yo utilizo pronombre I, sé que la forma del verb to be en pasado que le corresponde es was. Y después tenemos al main verb o el verbo principal con ing, el gerund, ¿verdad? El gerundio. Playing. Y outside vendría a ser el complemento de esta oración. You were exercising yesterday morning. Where? Porque estamos trabajando con el pronombre you. You were exercising yesterday morning. He was riding a bike. She was throwing rocks to the lake. It was raining a lot on Sunday. We were having a lot of fun. You were listening to that song all day long. They were laughing like crazy. Y vean que estos son los mismos verbos que vimos al principio, donde estaban las oraciones en presente, perdón, en presente, sí, en presente continuo. Vean que son los mismos verbos, ¿verdad? Que estamos trabajando. Entonces, para que se les vayan acordando de qué significan esos verbos. Que esas son oraciones afirmativas. Vamos a ver las negativas. Ok, ¿qué hacemos para formar una oración negativa? Siempre vamos a agregar la partícula not. En este caso, como vimos la semana pasada, no, perdón, la clase pasada, cuando vamos a utilizar el verb to be en pasado, lo que tenemos que hacer es agregar ese not a la par del was o el were, ¿verdad? Entonces vamos a tener was not o were not. Eso también se puede contraer y puede ser wasn't o weren't, ¿verdad? Funciona exactamente igual. Si was va con I, he, she, and it, was not o wasn't, igual. Va a ir con I, he, she, and it. Ok, entonces vamos a tener que not, la partícula not, va a estar en el medio del verb to be, el was, o el were, y el gerundio, el verbo con ing. Entonces, en este caso, I was not hiding from you. You were not singing with your friends. He was not jumping rope. She was not blowing the candles. It was not raining this morning. We were not having a fight. They were not enjoying the museum. Entonces vean cómo está ahí el not en medio del was o el were y el gerund. Y recuérdense que estamos usando was o were acorde a los pronombres. Y ahí no tienen contracción. ¿Ok? Ahora, como les decía, tenemos las contracciones wasn't y weren't, ¿verdad? Que si se les no se acuerdan con dónde es que va la apóstrofe, ¿verdad? El apóstrofe, que es la rayita que va arriba, es como si nosotros pegáramos was not o were not, ¿verdad? Esas dos palabras les quitamos el espacio al was y al not, y en vez de la O, colocamos el apóstrofe. Entonces tenemos wasn't y weren't. Entonces, I wasn't hiding from you. You weren't singing with your friends. He wasn't jumping rope. She wasn't blowing the candles. It wasn't raining this morning. We weren't having a fight. They weren't enjoying the museum. Entonces ahí tenemos oraciones positivas y también negativas. Acordémonos de la estructura. Pronombre o sujeto, verb to be en pasado, o sea, was o were, y nuestro gerund, nuestro verbo con ing. Y acordémonos que was y were acorde a los pronombres, right? I, he, she, and it van con was, we, you, and they van con were. Okay, good. Now, siguen las questions. Ok, primero vamos a ver yes, no questions, right? Preguntas en las que la opción de respuesta sea sí o no. ¿Usted estaba hablando por teléfono? Sí o no. Sí estaba hablando por teléfono. No, no estaba hablando por teléfono. ¿Usted estaba estudiando inglés? Sí, estaba estudiando inglés. No, no estaba estudiando inglés. Esas son yes, no questions, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos entonces para hacer una yes, no question? Bueno. Siempre lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro verbo auxiliar y lo vamos a colocar al principio. En este caso,
nuestro auxiliar, podríamos decir que es el verb to be. Entonces, ese es el que vamos a poner en el primer lugar o en la primera posición al comienzo de nuestra pregunta. Entonces, va a iniciar así, was o were, después el sujeto o el pronombre y después el gerund. Después del gerund puede venir el complemento, right? Entonces, was o were, pronombre o sujeto, gerund y el resto de la oración. Recuérdense que vamos a colocar was o were dependiendo de cuál pronombre o cuál sujeto venga después. Por acá tenemos las opciones de respuesta corta, ¿verdad? Porque recuérdense que siempre que nosotros hacemos una yes, no question, tenemos también opciones de respuesta corta. Igual que uno solamente responde sí o no, en inglés también. Entonces, vamos a tener yes, pronombre was, no, pronombre wasn't. Por ejemplo, was she riding a bike? Yes, she was. No, she was. O también podemos tener yes, pronombre were, no, pronombre weren't. Por ejemplo, were they singing MJ's song? Yes, they were. No, they weren't. Ok, entonces vean cómo sería yes pronombre was or were, no pronombre was or were, wasn't or weren't, ¿verdad? Obviamente, siempre dependiendo de cuál es ese pronombre que ponemos ahí. En ese caso de las yes no questions, bueno, en realidad de las short answers, sí vamos a usar nada más los pronombres. Otro ejemplo, was he laughing out loud? Que son las siglas de LOL, right? Una expresión que estaba muy de moda hace un tiempo, ¿verdad? Todo el mundo decía LOL y eso significa laughing out loud, que significa en español reírse a carcajadas. Loud es duro, laughing es riéndose y out loud es como decir duro, entonces a carcajadas. Entonces, was he laughing out loud? No, he was. Perdón, yes, he was. No, he wasn't. Were you climbing a tree? Yes, I was. No, I wasn't. Entonces ahí tenemos yes, no questions. ¿Y qué decía ese parrafillo ahí arriba? Dice, all you have to do is reverse the order of the subject and the verb to be in past tense. You can use short answers to answer to these kind of questions. ¿Ok? Entonces, lo que tienes que hacer es revertir el orden del sujeto y el verbo to be en pasado, ¿verdad? Que es lo que estábamos haciendo, que primero ponemos el verb to be y después el sujeto. Contrario a como lo hacemos en positivo, ¿verdad? Que primero va el sujeto y después el verb to be. Ok, ¿qué pasa si yo quiero preguntar no simplemente, y que no simplemente me den una respuesta de sí o no, sino que yo quiero más información? ¿Qué hago? Una WH question. Entonces, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder aquí? Lo que pasa aquí es muy sencillo. Simplemente que antes del was o el were, vamos a poner nuestra WH word. Ahora, ¿cuáles eran esas WH words? Eran what, when, where, who, why, how, whose. ¿Cuál otra se me está quedando? Bueno, creo que son más o menos esas. Si ustedes se acuerdan de otra, entonces ahí también sería la WH, ¿verdad? Entonces, vean que la estructura de estas WH question es muy similar a la de las yes no questions, ¿verdad? La única diferencia es que viene la WH word antes del was o el were. Y la dinámica es la misma. Tenemos que seleccionar was o were dependiendo de qué sujeto tengamos en la oración. Después vamos a tener el gerundio, ¿verdad? Que ese va a ser el verbo principal, o sea, la acción que se está desarrollando. Y después de eso puede venir el complemento. Vamos a ver ejemplitos. What was he doing yesterday afternoon? ¿Qué estaba haciendo él ayer en la tarde? He was playing with her cousins. Entonces vean que aquí ya no podemos decir yes, he was, no, he wasn't,
porque eso no es lo que me están preguntando. No me están preguntando que si él estaba jugando, sino que qué estaba haciendo. Entonces, si me preguntan, ¿qué estaba haciendo su primo ayer en la tarde? Perdón, ¿qué estaba haciendo usted o él ayer en la tarde? Yo no puedo decir sí, no, porque eso no es lo que me preguntan. Tengo que responder puntualmente a lo que me están preguntando. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba jugando con sus primos. Em, Aquí está mal estos. With his cousins. Porque estamos hablando de he, ¿verdad? Her es para she. Okay, what were they buying at that store? They were buying a gift for their mom. ¿Qué estaban comprando ellos en esa tienda? Estaban comprando un regalo para su mamá. When were you playing hide and seek? Cuando estabas jugando hide and seek es escondido, hide and seek. Hide es esconder, seek es buscar. Entonces, hide and seek es escondido, lo que nosotros llamamos escondido. Ok, we were playing hide and seek last weekend. Y Y la última es, Where was she riding a horse? Y aquí hay un cuadrito del logo de Copemente que no nos deja ver, entonces lo vamos a colocar por acá. Where was she riding a horse? She was riding a horse at la sabana. Entonces vean qué vacilón, ella estaba en la sabana. She was riding a horse at la sabana. ¿Y por qué la sabana? Porque ese es un nombre propio de un lugar y los nombres propios no se traducen. Entonces, si usted se llama Juan, usted se llama Juan, usted no se llama John. Y si yo vivo en un lugar que se llama Santo Domingo, yo vivo en Santo Domingo, no en Saint Sunday, ¿verdad? Entonces, la sabana es un nombre propio costarricense, ¿verdad? Entonces, eso no lo vamos a traducir. Esas cosas, chicos, como los nombres de personas, los nombres de lugares, los nombres de actividades, tal vez, de tradiciones, las comidas típicas, esas cosas generalmente no se traducen. Puede que alguien las traduzca y diga sweet water en vez de agua dulce, o diga rice with milk en vez de arroz con leche, pero no debería ser. Esas cosas no se deberían traducir porque son cosas muy del país, entonces eso generalmente no se traduce. Ok, entonces esto era como un comercial que les quería dar. Muy bien, entonces por acá tenemos un cuadrito muy útil que sería como un resumen de todo esto que es el past continuous, ¿verdad? Tenemos entonces que las oraciones afirmativas van a llevar sujeto, el verbo to be en pasado, el gerundio, que sería el verbo con ing, y el complemento. Y tenemos un ejemplo. My kids were playing with their toys. Tenemos las oraciones negativas que vamos a llevar en un sujeto, el verbo to be en pasado igual, después del verbo to be van en la partícula not, y después el gerundio y el complemento. Recuérdense que el not lo podemos contraer con el was o el were y eso se va a convertir en wasn't o weren't. Tenemos un ejemplo. I was not studying English 5 years ago. Esto podría ser también contraído. I wasn't studying English 5 years ago. Tenemos la estructura para las yes, no questions, que sería primero el verb to be en pasado, después el sujeto, después nuestro gerund y después el complemento. Por ejemplo, were they eating candies? Y tenemos las WH questions, que lo único que cambia es que vamos a colocar primero que todo la WH word, después el verb to be en pasado, después el sujeto, luego viene el gerund, que es el verbo con ing, y después el complemento. Y tenemos one example there. What were you playing all afternoon? Ok, entonces ahí tenemos este cuadrito que les va a funcionar un montón. Está muy chido este cuadro, entonces ojalá le tomen un screenshot o lo escriban ustedes mismos porque es muy útil, porque eso es todo el resumen de este Past Continuous. Ok, em,
aquí, digamos, termina la primera parte de lo que es el video que tenemos en la plataforma, ¿verdad? Entonces, si luego ven el video, pueden hacer la práctica que tenemos ahí también. Ok, y la segunda parte es cómo contar una historia. Porque como decíamos ahora, este past continuous es muy útil para contar historias. Lo vacilón con esto es que podemos utilizar tanto el pasado simple, el simple past, como el past continuous para contar historias. Son muy mezclables, digámoslo así. Ellos se pueden juntar para nosotros narrar. Entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo. Ok, entonces vamos a ver qué dice acá. Dice, when there are two consecutive actions in the past. One occurred first and then the other, we use the simple past. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que cuando nosotros tenemos dos acciones consecutivas en pasado, o sea, que una ocurrió después de la otra, podemos utilizar el simple past o usamos el simple past. Entonces, podemos decir, I had dinner and then I started to read. Yo cené y después empecé a leer. Ven, entonces cené en pasado, empecé a leer en pasado también. When we use, esta es otra, two tenses together, it shows us that the simple past action happened in the middle of the past continuous action when it was in progress. ¿Qué dice aquí? Bueno, dice que cuando tenemos estos dos tiempos, tanto el pasado simple como el pasado continuo juntos, una acción, que es la acción que viene en simple past, sucedió en el medio de la otra, que es la que está en progreso. ¿Cómo es eso? Bueno, entonces digamos que recordemos que el tiempo continuous, este past continuous, nos lo estamos refiriendo a acciones progresivas que se dan por algún tiempo, ¿verdad? No es algo que sucede y sucedió y ya, sino que empezó y continuó sucediendo por algún tiempo. Ese por algún tiempo puede ser un segundo, puede ser 10 minutos, puede ser todo un día, puede ser un año, ¿verdad? No importa cuánto, pero sucedió por cierto tiempo. Entonces, cuando nosotros queremos describir eso, que mientras algo estaba pasando, otra cosa pasó, esa otra cosa es la que se pone en simple past. Por ejemplo, I was reading in the living room. Okay, estaba leyendo en la sala. Es una acción continua. Yo estaba leyendo. Quizás empecé a leer a las 3 de la tarde y ya eran las 4 y yo continuaba leyendo. Entonces, I was reading in the living room when my sister arrived home. Entonces, vean, was reading, pero después dice arrived en pasado. ¿Cómo sabemos que eso está en pasado simple? Porque ese verbo arrive tiene ed al final. Eso nos indica que es un tiempo verbal pasado o que ese verbo está en pasado. Entonces, yo estaba leyendo en la sala cuando mi hermana llegó a casa. Entonces, ven, durante el tiempo en que se desarrolla la acción continua, viene otra acción y sucede. Sucede y ahí termina. Y la acción continua sigue sucediendo. Ok, vamos a ver. Dice la otra, if there are two simultaneous actions that happen in the past, we only use the past continuous. Ok, entonces, ¿qué pasa si no es que había una acción progresiva y otra vino y sucedió, sino que dos acciones progresivas sucedieron al mismo tiempo? Como decir, yo estaba escuchando música y estaba viendo tele. ¿Ok? Entonces, haciendo dos cosas a la misma vez. Cuando eso pasa, entonces lo vamos a expresar solamente en past continuous. Por ejemplo, when I was reading, my sister was watching movies. Son dos acciones continuas, pero están siendo descritas están siendo llevadas a cabo por personas diferentes. Yo estaba leyendo, mi hermana estaba viendo películas. Quizás estábamos en el mismo espacio, o puede que no, pero el caso es que las dos eran acciones continuas, ¿verdad? Entonces, las dos se llevaron a cabo por cierto tiempo. Okidoki, por eso las dos van con past continuous. ¿Qué más? Ok, dice por acá que cuando eso sucede, cuando nosotros queremos expresar más de una acción en pasado,
o cuando queremos contar lo que pasó, series de eventos, usamos estas palabras. While, when y as. While significa mientras. When es igual que la pregunta, ¿cuándo? Pero en este caso es el cuando tal cosa pasó. Y as significa al mismo tiempo que. Al mismo tiempo que. Vamos a ver ejemplitos. Ok, dice acá, esto no dice nada, es la siguiente. Ok, dice, yesterday, Anna was exercising in the living. Her daughter, perdón, her daughter Laura came, jumped on her back and hugged her. Entonces, Anna was exercising. Esa es la acción continua que se está llevando a cabo y ahora viene otra acción y ocurre durante ese periodo. When Laura jumped on her back and hugged her. Entonces vean que jumped y hugged her están en pasado. ¿Por qué? Porque mientras Laura, no mentira, Laura estaba, no, no es Laura, es Ana. Ana estaba ejercitándose cuando vino Laura y saltó sobre ella y la abrazó. Entonces ven cómo la diferencia, o sea, una acción estaba siendo continua y era que Ana estaba ejercitándose hasta que vino Laura y de un solo eh, llevó a cabo una acción, la acción de brincar. Ella brincó. No le bastó con brincar, sino que también la abrazó. Ok, vamos a ver. Jack was helping Sandy while he was riding his scooter. Entonces, Jack está llevando a cabo una acción continua que es helping Sandy. ¿Ok? Pero Sandy al mismo tiempo ella está llevando a cabo otra acción continua que es riding his scooter. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de dos oraciones que suceden al mismo tiempo en inglés, ¿verdad? Y las dos están siendo continuas, ¿verdad? Las acciones, entonces por lo tanto las dos van con past continuous. Luego por acá tenemos, as they were riding the twist car, Christy lifted her feet and almost fell. Ok, recuerden que as significa al mismo tiempo que, entonces al mismo tiempo que ellos estaban montando el twist car ese, que es un carrito ahí todo vacilón, Christy levantó su pie y casi se caen. Entonces vean cómo en este caso utilizamos as para decir al mismo tiempo que, porque son dos acciones, pero en este caso una que es la acción de riding the car sucede continuamente y luego viene otra y no necesariamente interrumpe la acción, pero sucede como rápido, o sea, sucede, no continúa durante cierto tiempo, sino que inicia y termina en ese momento. Que entonces en este caso sería Christy left her feet and almost fell. Aquí. Entonces, when, while o as para unir cadenas de eventos. Por acá tenemos algunos examples. You were going to the park when I saw you. He was taking pictures to his dog when the camera broke. I called her while I was waiting for my mom outside the supermarket. Entonces vean cómo utilizamos acá dos tiempos verbales. En la 3, call her, la llamé. While I was waiting for my mom outside the supermarket, la llamé cuando estaba esperando a mi mamá, afuera del supermercado. ¿Vieron entonces cómo utilizamos los dos? Por acá tenemos algunos linking events, dice que creo que son para esta práctica. Pero entonces, por ejemplo, tenemos she was reading a horror book, she heard a strange noise, I was cleaning my room, I found a $20 bill. Vamos a ver cómo quedaron. She was reading her book when, una linking word, she heard a strange noise. While she was doing a horror book, she heard a strange noise. Entonces vean que esto nos va a servir para unir oraciones y ya no tener un montón de oraciones sueltas, sino que aquí ya estamos haciendo como más tipo parrafito. Ok, vamos a ver qué más. Dice que there are some expressions about this. Okay, yes.
Cuando hablamos de el past continuous, tenemos estas expresiones que son muy importantes porque nos van a ayudar a recordar o a identificar este past continuous. Entonces tenemos at first, then, later, after that, afterwards, soon after that, 10 minutes later, at the end o el final. Ay, me faltó so. So y suddenly. Ok, muy bien. Very good. Entonces, estas son algunas expresiones que podemos utilizar. Por acá nos dicen que hagamos una práctica, ¿verdad? Vamos a leer esto, a ver qué dice. Dice, I remember that day as it was yesterday. I was 7 years old. It happened in the summer. We were getting ready to have lunch when suddenly the earth began to shake. At first we thought it was an earthquake, but afterwards, as I was running to open the door, I saw a big truck through the window. It was making a lot of noise when I was digging the land next to my house. So the wind... Ah, Ay, me perdí. I saw a big truck through the window. It was making a lot of noise while I was leaving the land next to my house. Ya. So we realized it wasn't an earthquake. It was just that huge truck making holes next to our yard. I stayed for a while and watched through my window while they were working, but then my mom called me and I had to go and have lunch. So now every time there is an earthquake, I try to think it's just a big truck digging up next door. Ok, ay, ok, very good. Vamos a ver qué dice en español. Dice, recuerdo ese día como si fuera ayer. Tenía 7 años. Pasó durante el verano. Estábamos alistándonos para almorzar cuando de repente la tierra se empezó a sacudir. Primero pensamos que era un terremoto, pero después, mientras yo corría para abrir la puerta, vi un gran camión a través de la ventana. Estaba haciendo mucho ruido cuando estaba cavando o excavando la tierra a la par de mi casa. Entonces nos dimos cuenta de que no era un terremoto, solo era ese gigante camión haciendo hoyos a la par de nuestro patio. Yo me quedé un ratito y vi por a través de mi ventana mientras ellos trabajaban, pero mi mamá me llamó y tuve que irme a almorzar. Así que ahora, cada vez que hay un terremoto, trato de pensar que solo es un gran camión excavando a la par. Entonces ahí tenemos un muy buen ejemplo de cómo contar historias usando ambos tiempos verbales. Ok, very good. Creo que esa era la última. Sí, esa es la última. Entonces, recuérdense que este video, bueno, esta grabación la van a poder ver después, lógicamente. Recuerden que se sube un día después de dada la clase. Pero también tienen en la plataforma cada lección que está explicadita, ¿verdad? Y con practiquita también para hacer. Entonces no olviden hacer la práctica, ¿ok? Ok, very good, guys. Eso es la lección número 16. Si les quedó alguna duda, por favor escríbanme, ¿ok? Porque recuerden que esto lo necesitan para el examen. Entonces vamos si tienen dudas, yo voy a estar pendiente de responderles. Ok, very good. Hoy les iba a poner a hacer un quizzes, pero como hoy no vinieron ustedes, entonces se los voy a dejar asignado para que lo hagan después. Igual yo se los voy a poner en el chat eso para que ahí lo vean. Entonces vamos a hacer otra práctica que tengo por acá para hacer. Ya nada más denme un segundo para abrirla. Es una práctica online. Entonces vamos a ver, no, todavía no la tengo abierta. Obviamente la voy a hacer yo en caso que es clase en vivo, ¿verdad? Entonces los pondría a hacerla a ustedes, pero como estoy yo aquí hoy nada más, entonces voy a hacerla yo. Voy a compartir la pantalla. Aquí, por aquí está este cuadro que siempre me estorba. Dice por acá, past simple y past continuous. Vamos a ver cómo me va a mí con esta práctica. Dice que tiene 10 oraciones. Tenemos que seleccionar acá de este drop down, de este menú, la opción correcta. When I,
Get, ese es el verbo. Up yesterday, the sun shine. Ok, when I got up yesterday, the sun was shining. Eso digo yo que así es. While I passed some villages, I some people in the gardens. While I was cycling past some villages, I saw some people in their gardens. While Tom playing the piano, his mother they're washing up. While Tom was playing the piano, his mother were doing the washing up. His mother were doing the washing up. Okay, voy a poner were doing. No, was doing sería. While I was driving a car, I saw an accident. One man mowed the grass while his wife picked strawberries. Was mowing the grass while the wife was picking. Uh-huh. Yesterday I went to the post office, bought some fruit in the supermarket, and read a book in the park in the afternoon. At 10 a.m. yesterday, I was sitting on a bus while Jimmy was telling you a joke. His teacher was walking. Okay, walking in. My brother was drinking while we did his homework. Or we're doing. What is it we're doing? He met his girlfriend while he was living in London. Ok, vamos a ver cómo me fue. Si me las marca verdes, quiere decir que están bien. Si me las marca rojas, quiere decir que están mal. Ok, dice que tengo 9 de 10. Tengo dos malos. While Jimmy was telling a joke, his teacher walked in, posiblemente sea aquí. Su maestro entró y está. My brother was drinking while he. Ay, decía he, yo leí we. Era while he was doing his homework. Eso fue un error de mi lectura. Pero bueno, ahí está. El resto está bien. Chicos, esto se los voy a mandar también para que lo hagan ustedes después, ¿ok? Aquí. Vamos a parar de compartir acá. Y voy a compartirles otra practiquita. Ay, esta no la puedo editar, ahora que me acuerdo. Dame un segundo, chiquillos, porque es un PDF. Y esto no lo puedo editar, entonces lo voy a convertir rápidamente en un Word. No, no sé por qué se me olvidó convertirlo, pero ya, eso es rápido, entonces ya voy. Segundito, please. Que ya se está convirtiendo y ahora sí. Esto, muy bien, ahora sí lo tengo en un Word editable, que de hecho se los voy a pasar a ustedes también después, para que ustedes también la hagan. De hecho, voy a mostrarles cómo es. Ahí esta no era. No, ahí fue donde convertí la cosa. Ah, está así, ahora sí. Ok, this is the one. Voy a mostrarles para que vean qué es lo que hay que hacer. Dice acá, voy a hacerlo más grandecito porque yo estoy medio ciega. Past continues last Saturday. Dice, look at the pictures and answer the questions below. Entonces, look at the pictures. Vean las imágenes y conteste las preguntas de abajo. Entonces, tenemos como un chiquito, Jake, y Jake's father, su papá. Y hay horarios, right? Entonces, son como las rutinas de Jake y de su papá. Aparte tenemos un word bank con verbos, right? Play soccer, wash dishes, verbos y cosas que hicieron. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es completar qué es lo que estaba haciendo el chiquito o el papá a determinada hora. Por ejemplo, what was Jake doing at 8 a.m.? Entonces, aquí dice he was getting up. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo la voy a resolver, ¿verdad? Pero hagamos como si ustedes también fueran a resolverla.
Entonces, si están viendo la grabación después, pausen acá y resuélvanla, porque yo la voy a mandar al chat, ¿verdad? Entonces, pausen el video, la resuelven y después le vuelven a poner play a este video para ver ya cómo la resolví yo y ver cómo quedaron las respuestas, ¿ok? Entonces, les doy unos segundos para que pausen el video. Ok, si lo pausaron y ya le volvieron a dar play, entonces esto sería la práctica que vamos a hacer. Entonces vamos a ver, dice que a las 8 él estaba getting up, ¿verdad? Se estaban levantando. Por aquí creo que no está ni siquiera. Ok, what was Jake's father, muy importante, Jake's father doing at 5:30 p.m. Entonces vamos a ver, at 5:30 p.m. Ay, yo no veo esa imagen, parece que está lavando el carro, a ver. Ajá, pareciera como que está lavando el carro, ok. Vamos a ver si ese lavando el carro viene en las opciones por acá arriba. Play soccer, prepare breakfast, play computer games, wash the car. Ok, wash the car, esa es. Entonces, he was, ops, porque está chiquitito aquí. He was, se ve muy pequeño, pero ahí va. Ahí, he was wash, con ing, washing the car. Very good. What was Jake's father doing at 11:15 a.m.? 11:15. Jake's father dice, parece que eso es wash the dishes, ¿verdad? A ver, aquí vamos a tachar esta, que ya está. Y wash dishes, aquí está. Entonces, wash dishes. Ok, vamos a ver entonces. Ahí. He was washing dishes. Muy bien. Number 4. What was Jake doing at 2 p.m.? Jake at 2 p.m., ok. ¿Qué es eso? Como una piscina o algo así. Vamos a ver qué dice acá arriba. Play soccer, prepare breakfast, play computer games, swim in a pool, ok, puede ser esa. Play a guitar, do the laundry, play with the dog, get up. Ok, no. Es swim in a pool. Entonces, swim. Entonces, he was swimming, swimming in a pool, in a pool. Si no se acuerdan, el verbo swim hay que duplicar la consonante y después agregar la ing. Okay, nice. 5. What was Jake's father doing at 8 a.m.? Okay, 8 a.m. Ok, parece como prepare the breakfast, ¿verdad? Ah, bueno, tachemos swim with a bowl. Play sock, prepare breakfast. Probably is that one. Okay, prepare breakfast. Okay, Jake, he was preparing, preparing breakfast. Breakfast, okay. What was Jake doing at 11:15 a.m.? Jake, at 11:15 estaba computer, ¿verdad? Playing computer games. Vamos a tachar prepare breakfast. Y vamos a tachar play computer games. Playing computer games. Entonces, he was playing computer games. Okay, excellent. What was Jake's father doing at 2 p.m.? At 2 p.m. estaba lavando ropa. Vamos a ver, entonces. Do the laundry. Ok, el papá de Jake solo limpiar, pobrecito. Vamos a ver, entonces. What was Jake's father doing at 2 p.m.? He was doing the laundry. Laundry es como la lavada, la colada que llaman en España, ¿verdad? Eso de lavar la ropa. What was Jake doing at 7:45 p.m.? 7:45 p.m. Jake was playing the guitar, right? Vamos a ver, play a guitar. Okidoki, Jake se la tira rico, solo jugar. Ok, entonces he was playing the guitar.
Ujú. What was Jake doing at 5:30 p.m.? Okay, at 5:30. Stop playing soccer, right? Play soccer. Okie dokie. Play soccer. Entonces he was playing soccer. Excellent. Y la 10 es what was Jake's father doing at 7:45 p.m.? Ok, estaba jugando con el perro, entonces era play with the dog. Ok, no habíamos tachado doing the laundry, pero ya la habíamos usado. Y get up, ya la usaron al principio, ¿verdad? Entonces es play with the dog. Ok, entonces he was. Ay, se me perdió aquí la. Ok, he was playing with the dog. With the dog. Very good. Entonces esa es la rutina de Jake y el papá. Vamos a hacerla pequeñito para ver las respuestas. Ok, vamos a ver. Number 2, he was washing the car. He was washing dishes. He was swimming in a pool. He was preparing breakfast. He was playing computer games. He was doing the laundry. He was playing guitar. He was playing soccer. Y he was playing with the dog. Excelente. Las tuvimos todas correctas. ¿Las tuvieron ustedes correctas? Yo espero que sí. Ok, muy bien, guys. Vamos a dejar hasta ahí la práctica. Les voy a mandar un quizzes para que hagan. Les voy a mandar esta también, ¿verdad? Para que la hagan ustedes. También les voy a mandar la otra que hicimos online. Ya casi vamos finalizando. Lo que nos resta es hablar sobre el examen, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre el examen un toquecito. Voy a abrir el archivito de instrucciones para el examen oral y el examen escrito. Ok, voy a compartir un momentito la pantalla con para enseñarles en la plataforma cuál es el examen que ustedes tienen que hacer para que no se vayan a confundir, ¿ok, chicos? Porque a veces se confunden con el examen. Entonces, el examen escrito consta de veintitantas preguntas, si no estoy mal. Creo que por alrededor de 30. Y tienen 1 hora y 30 minutos para hacerlo. La idea es que tengan de aquí hasta el otro miércoles, ¿ok? Una semana, hasta de hoy en 8 para hacer el examen oral. Este, es poquito tiempo en realidad, ¿verdad? Y como tuvimos que terminar así como rápidamente, pero como les decía anteriormente, es para que ustedes puedan, este, para que ustedes puedan eh, unirse al grupo de los jueves, que ellos ya están en el nivel 2 y ellos llevan varias lecciones, varias semanitas de haber iniciado, entonces para que ustedes no se atrasen más, ¿verdad? Entonces, el examen final es el que está en la plataforma ¿verdad? Nosotros cuando entramos nos encontramos acá, ¿verdad? Lo primero que nos sale es la pestaña general. Ay, este cuadro que me estorba, ok, ¿verdad? Acá ustedes encuentran sus tutorías y el resto, y luego vienen las lecciones, ¿verdad? Entonces viene lección 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer las chiquititas para que no nos estorben. Después de la 8 sabemos que viene el midterm exam, que si ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Luego viene la lección 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que es la que estábamos viendo hoy. Recuérdense de ver la lección grabada, la práctica. Aquí tiene una, dos prácticas, tienen tres prácticas. Después la segunda parte y otra práctica. Entonces vean que tienen cuatro prácticas en la lección 16 por hacer. Ok, entonces una vez que ya estudiaron la lección 16 y repasaron todos los temas de las demás lecciones, porque recuérdense que el final exam entran todas las 16 lecciones, ¿verdad? Entonces repasen antes de hacerlo. Entonces se vienen acá al final exam level 1 y aquí está, ¿verdad? Aquí están algunas instrucciones, ¿verdad? Algunos tips para que les vaya súper bien. Recuérdense que se pasa con 70. Tienen que pasar el examen para poder avanzar, ¿verdad? Lógicamente, a nivel 2. Como les digo, tienen 1 hora y media para hacerlo, ¿verdad? Este,
La idea es que ustedes lo hagan, ¿verdad? Máximo hasta el miércoles para que puedan iniciar el jueves. Y cuando lo hagan, por favor, avísenme, porque yo necesito fijarme cómo les fue, ¿verdad? Fijarme las notas. Cuando ustedes hacen el examen, él mismo les tira las notas, ¿verdad? Pero, pero necesito yo saber también, ¿verdad? Okidoki, entonces ese es el examen final, el examen escrito. Para el examen oral, entonces, tenemos unas instrucciones súper sencillas. Va a ser un audio, como si no me equivoco, trabajaron con la teacher anterior. Entonces va a ser un audio, pero con las siguientes instrucciones. Ya les enseño. Y esas instrucciones, lógicamente, yo también se las voy a mandar por el chat. Entonces, acá están las instrucciones. Dice que tienen que responder cada pregunta de acorde a la gramática que vimos en el nivel 1, ¿verdad? Aquí abajo hay un ejemplo que pueden estudiar para responder las preguntas. Lo que tienen que hacer es grabarse ustedes mismos respondiendo a las preguntas y mandarme ese audio. La fecha límite para mandarme el audio es el 13 de febrero de este año, obviamente, a las 11:59 p.m., que el 13 de febrero es el lunes, ¿ok? Entonces hasta el lunes tienen tiempo. Y aquí están las preguntas. Bueno, pregunta, cuestionario. Descríbase usted, incluye su lugar de trabajo y su lugar de donde vive. También escoja un miembro de su familia y también describe a ese miembro de la familia y también incluya dónde vive y cómo es su casa. ¿Qué haces en los fines de semana? También eso. ¿Cuál era su sueño cuando usted era un niño? ¿Qué estaba haciendo usted ayer a las 10 a.m.? Este ayer, ¿verdad? Es el día anterior al que estén resolviendo el examen oral. Y al final cuente una historia cortita de usted 10 años atrás. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo responder las preguntas. Es un ejemplo, chicos, no lo copien, ¿verdad? Porque yo me doy cuenta si lo copian. Entonces, traten de ver ese ejemplo para hacerse una idea, pero responderlo en sus propias palabras. Entonces, sería eso, un audiecito por WhatsApp respondiendo esas preguntitas. Y recuérdense que la fecha final sería el otro miércoles, perdón, el lunes para el examen y la fecha final para el examen escrito el miércoles. Cualquier duda que les quede con la materia, con los exámenes, me escriben, ¿ok? Y así estaríamos. Me despido por acá, prendo mi cámara. Chiquillos, vean, si se quedan con duda de algo en la materia, por favor díganme, ¿verdad? Para que puedan salir bien en ese examen. Entonces así quedamos. Ojalá aprovechen bien esta grabación y nos estaríamos viendo de nuevo entonces el próximo jueves, ¿verdad? Ya con el nivel 2. Chaito, que tengan una linda semana y muchos éxitos en sus exámenes. Listo, bye bye.